tal? Soy Usokamo y les traigo un video de cambio de carcasa para un Game Boy Advance. Es el primer modelo conocido como AGB001. Las piezas necesarias se pidieron de AliExpress y no resultan muy caras, aparte de que son súper sencillas de ensamblar. Se pidió la carcasa verde translúcida. Trae su capa. También trae los marcos laterales y los botones L y R. Aunque varía con el vendedor, vino una bolsa con repuestos de botones y tornillos, solo que a mí no me trajo Start y Select. En este caso me resultó problemático, ya que mi Start y Select, al ser de goma, ya están muy gastados, pero creo que no lo enfocó lo suficiente la cámara. Si tus botones Start y Select están dañados, entonces tendrías que checar un vendedor que sí los traiga. En mi caso, lo que trajo fue el D-pad, el botón A y B, el botón de encendido y el acrílico para el LED de encendido. Estos tornillos todos son lo que le llaman Phillips o de cruz. En algunos casos traen su propio desatornillador. Lo que también vino fue una mica de plástico. Esto también lo incluyó. Sin embargo, si te das cuenta, se dobla fácilmente. Así que de otro vendedor se pidió una mica de cristal. Esta no se puede doblar tan fácilmente y tiene un bonito efecto como de holograma en las letras de que dicen Game Boy Advance. Así que sin más, iniciemos lo que es el ensamblaje. Bueno, para iniciar ya tenemos el Game Boy Advance, que está algo maltratado y al cual cambiaremos la carcasa. Y la carcasa nueva. También la bolsita con repuestos y botones. Procederemos a desarmar el Game Boy Advance. Si el tuyo nunca ha sido abierto o tiene sus piezas originales, se tendrá que utilizar una punta de tornillo tipo Tri-Ring, que se asemeja a los Phillips de cruz, pero en vez de 4 lados tiene 3. En mi caso ya la tenía por ahí en un kit, pero es posible que el paquete que pediste ya traiga sus propios desarmadores. Ya que tenemos nuestro Game Boy, comenzaremos a desensamblar quitando los tornillos de la parte de atrás. Hay alrededor de la carcasa y hay uno en el compartimento de las baterías. En mi caso, mis tornillos son diferentes, ya que los compré de uso y puede que haya sido abierto antes. Ya sin tornillos la carcasa se puede separar muy fácilmente. Que por cierto, hay que tener cuidado con el botón de encendido para que no se nos pierda al abrirlo. La carcasa ya separada, le quitamos los botones L y R y los marcos laterales. Y si quedó firme el botón de encendido al abrir la carcasa, también se los quitamos. Ahora, para quitar la placa de la carcasa, hay que quitar 2 tornillos, Phillips o de cruz. Uno localizado cerca del control de volumen y el otro localizado cerca del capacitor más grande, arriba del switch de encendido. Con esto procedemos a quitarlos. Ya con los tornillos fuera, notarán que la placa se desprende muy fácil.
Pero aún nos falta la otra mitad del trabajo, ya que nos falta la pantalla. Se puede notar que en la parte de arriba hay un bus delgado o flex sujetado con pequeñas palancas. Puedes retirarlo si le es más cómodo para retirar la pantalla. Lo que yo hice fue hacerla a un lado, y ahora es buen momento para quitar el resto de botones que se quedaron en la parte frontal de la carcasa. La pantalla está prácticamente adherida, puesto que tiene una cinta con pegamento alrededor de la pantalla. Para quitarla, flexionaremos delicadamente la parte frontal para que se vaya despegando un poco por las esquinas y así poder retirarlo. Listo. Aquí se puede apreciar la cinta adhesiva que sostenía la pantalla. Ahora vamos a enfocarnos en el bus de datos o flex. Para los que quieran quitar la pantalla, el flex tiene dos pequeñas palancas que se deben alzar para liberar el flex. De ninguna manera deben intentar jalar el flex antes de quitar los seguros, o este se dañará. Ya que se liberen los seguros, el flex debe salir con mucha facilidad. Ahora sí, con todo en partes, vamos por la carcasa nueva. Algunos vendedores tienen su propia cinta, en mi caso no, así que reutilicé la cinta de pegamento de la carcasa anterior para poder adherir mejor la pantalla. La colocamos y hacemos un poco de presión para que veamos que queda firme. Ya tenemos nuestra pantalla, así que podemos conectar el bus de datos o flex en la placa. Recuerden que debe de entrar derecha y alineada para poder entonces cerrar las palancas del seguro. Ya con nuestra placa en su lugar, procedemos a poner nuevamente los botones. Se pone el D-pad, Start, Select, A, B y el switch de encendido. También no olviden el acrílico de la luz de encendido. De igual manera, se deben de poner las membranas correspondientes. Se recomienda que estén limpias para que hagan un buen contacto. También hay que recordar que es su elección utilizar los botones genéricos o los originales, si es que uno les agrada más que el otro. Ya teniendo los botones en su lugar, colocaremos con cuidado la placa nuevamente, asegurándonos que ningún botón se caiga o se salga de su lugar.
Ya que todo está en orden, procedemos a volver a atornillar la placa a la parte frontal de la nueva carcasa, con un tornillo de cada lado. Ya que ambos están atornillados, ponemos las molduras laterales, el plástico del switch de encendido y los botones L y R. L y R se deben de probar, ya que deben de hacer clic correctamente. Ya con todo listo, ponemos la parte trasera de la carcasa, poniendo especial cuidado en la lámina que atraviesa el puerto de las baterías. Ahora es momento de volver a atornillar todo. Listo, tenemos nuestro Game Boy Advance armado y listo. Hay que fijarse que todo esté en orden y que la carcasa haya quedado alineada perfectamente. Las láminas laterales, las de la batería, todo en su lugar y se sientan correctamente. Como venía diciendo desde un inicio, la pequeña ventana o mica protectora para la pantalla vino junto con el paquete de la carcasa. Sin embargo, la calidad no me convenció del todo. Esta mica se doblaba bastante, así que se pidió otra, pero de vidrio que me pareció mucho más resistente y trae un efecto tornasol en el nombre bastante interesante. Se recomienda antes de poner la mica protectora limpiar bastante bien la pantalla de tu Game Boy Advance y con mucho cuidado. Ahora para poner, ya que tenemos la pantalla limpia, podemos poner nuestro cristal protector. Algunos cristales tienen cubierta toda la superficie, así que retiraremos la película adhesiva de la parte central. Hay que tener cuidado de no tocar esta parte para no ensuciarla. Entonces retiramos el resto de la película adhesiva. Ya que esté retirada, procedemos a ponerla centrada con cuidado y presionamos en las orillas para que quede bien fija. Ya quedando bien la pantalla fija, quitamos el plástico protector. Quedó listo. Ahora sí, a probar jugándolo.
Podemos probar con un juego a que encienda y que todos los botones agarren perfectamente. Les agradezco que hayan visto el video. Próximamente habrá más videos relacionados con videojuegos como tutoriales, reseñas o longplays. Se despide el Oso Camo deseándole a todos buena suerte y buena salud.